Es un privilegio siempre dar la palabra de Dios en esta mañana. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Bendecimos a todos los que nos oyen fuera de Costa Rica y en Costa Rica. Y le damos gracias a Dios por estar en esta mañana aquí. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 16. Amén. Dice la palabra de Dios así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bendito Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia para ponerte, Señor, esta palabra, Señor, en tus manos. Palabra que transforma, rema que transforma, Jesús. Que no sea solamente una palabra, letras, sino, Señor, que impacte nuestro espíritu, nuestro razonamiento, nuestra alma, Señor, y nos llene de tu presencia, Señor. Espíritu Santo, que este poder que tiene el evangelio tuyo, Señor, transforme nuestras vidas y termine la obra que tú comenzaste en cada una de ellas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Acabamos de pasar la Semana Mayor, que dicen muchos, que se llama la Semana Santa. Y qué hermoso, ¿verdad? Es poder celebrar una Semana Santa. Aunque, como nosotros decimos, las Semanas Santas para los hijos de Dios son todas las semanas del año. Amén. Pero bueno, se une el mundo entero a celebrar esto. Quiere decir que el evangelio no se enterró. Y como dicen algunos que ponen un gran signo de interrogación, ¿resucitó Jesús? ¿Resucitó? ¿Sí o no? Esta señal de que todos celebramos hace más de 2000 años, seguimos celebrando la Semana Santa, la Navidad. ¿Por qué es? Porque Jesús resucitó. Porque si no hubiese resucitado, hubiera sido como cualquier otro que murió. Y todos los grandes profetas y filósofos que murieron, y ahí quedaron sus huesos como todos los que se mueren. Pero Jesucristo resucitó. Y Él trajo con su resurrección no solo la salvación de nuestras vidas, sino poder abundante. Poder para salvar, poder para sanar, poder para cambiar lo oscuro en claridad, poder del evangelio. Y así se llama este mensaje: el poder del evangelio de Dios. Amén. A veces es necesario recordar, echarnos atrás para recordar lo básico de nosotros. Por eso Pablo insistía en no irnos del evangelio, que es predicar a Cristo y a este resucitado. Amén. Hermanos, las escrituras abundan, los salmos abundan con manifestaciones del poder de Dios, ¿no es cierto? Desde Génesis, que empezamos con la creación del universo, que dice que Él crea el mundo con una sola palabra. Él hace salir la multitud de las estrellas en gran número. Y a cada estrella llama por su nombre. Y por la grandeza de su fuerza y la fuerza de su poder, ninguna de ellas pasa desapercibida. Amén. Dice que Él separa el mar con una ráfaga de soplo de su nariz.
Los montes se derriten bajo él como cera ante el fuego, y el agua corre por un declive, porque el poder de Dios es demasiado grande. Amén. Él creó los océanos, los continentes, los animales marinos, los terrestres, las aves. ¿Qué no hizo él? Ahora estaba viendo yo una seriecilla que me gusta ver, porque a mí cuando hay naturaleza me gusta mucho ver, y que sean bonitas cuesta mucho, porque ahora hay de todo, ¿verdad? Pero estaba viendo una seriecilla que hay muchos caballos, y acá hay ellas grandes extensiones de tierra y unas montañas, y yo digo, Señor, qué grande ha sido tu poder, cuán bellas y grandiosas cosas tú has creado para nosotros. Amén. El poder de Dios no se puede contener, sino que lo vemos desde la creación. Dice la palabra de Dios que juega con Leviatán como con un pájaro. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? Habrá alguien que se le pare a Dios y le diga, ¿qué haces? Tal es el poder de nuestro Dios. Sin embargo, de todo esto que he mencionado, ninguna de estas demostraciones de creación y de poder divino se puede comparar con el poder revelado por medio del Evangelio de Jesucristo. Nada, hermanos, absolutamente nada se compara al poder del Evangelio. El poder del Evangelio es el poder que transforma completamente las vidas. El poder del Evangelio regenera, justifica nuestros pecados y nos hace libres de la esclavitud del mundo y de Satanás. Nada de lo que hemos visto del poder creador de Dios se compara con el poder del Evangelio de Dios. Cuando yo escucho este pasaje tan hermoso que acabamos de leer, alguien pudiera pensar que esta meditación está dirigida solamente a inconversos, porque estamos hablando del poder del Evangelio para salvación. Bueno, una de las grandes partes. Pero la realidad es que no es así. A pesar de llevar un mensaje al inconverso, sin embargo, el foco de atención es al creyente. Porque necesitamos, hermanos, usted y yo, saber el poder que tenemos en nuestras manos al conocer el Evangelio de poder. Amén. Y alguien puede preguntarse, ¿por qué un sermón acerca del Evangelio ha de estar dirigido a los creyentes? ¿No se supone que el Evangelio ha sido dado para que el impío se arrepienta? Bueno, preguntas como estas asumen que el Evangelio de Dios está solo diseñado para evangelizar al incrédulo, supuestamente. Recuerdo que una vez en un grupo que estábamos, alguien dijo, a veces yo me canso de lo mismo que se predica en las iglesias. Me gustaría que hablaran más acerca de la crianza de los hijos, de cómo gastar el dinero y de otros temas prácticos. Y son buenos, no vamos a descartarlos, son buenos. Y es bueno también que se hable en la iglesia de esto. Y esa persona decía, pero yo estoy cansado de escuchar lo mismo, de que Cristo murió en una cruz por mí. Eso ya lo sé. Es increíble, hermanos, cómo las verdades más importantes son las que más fácilmente ignoramos o las que más fácil se olvidan. Cada día de nuestra vida tenemos que recordar el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Cada día, porque ese sacrificio es el que a usted lo sostiene en pie.
su gran amor, su misericordia, lo sostiene a usted en pie. Amén. El tiempo, amados hermanos, es tiempo de volver al punto de partida de la vida cristiana, que se llama la cruz de Cristo. La obra de Cristo a tu favor, que es el Evangelio, debe ser la motivación para que nosotros vivamos aquí en la tierra. Obviamente que este hermano estaba ignorando dos cosas y las quiero enfatizar aquí. La primera cosa que estaba ignorando este hermano, diciendo de que deberían hablar de otros temas, no solo de la cruz de Cristo, es que si bien es cierto, el Evangelio es el instrumento que Dios utiliza para salvar al incrédulo, también es el instrumento que a los creyentes viene, nos toca y nos santifica. Para los no creyentes es salvación, y para usted y para mí es santificarnos y ir subiendo en la escala. Amén. Porque no es estático el Evangelio. Si usted se quedó en el primer peldaño de la salvación, le voy a decir que está inmóvil, que tiene que subir a otros peldaños. Amén. ¿Y quién le ayuda a usted a subir cada peldaño? El Espíritu Santo. Es quien viene y le ayuda a subir. Entonces, para el no cristiano es la salvación. Para nosotros, que ya pasamos por la salvación, Él nos santifica. Amén. En otras palabras, mientras más conectados esté el creyente al poder del Evangelio, más capaces seremos de transformar nuestras vidas. Más capaces, porque el Evangelio tiene poder y la palabra de Dios tiene poder para transformar todo aquello que yo, Marixa Cartín, no puede cambiar. Amén. El Evangelio es de poder transformador. Pero usted dice, pero ¿por qué yo no he podido cambiar tal cosa? ¿Sabe por qué? Porque le decimos, Yadira, yo le voy a dar esto, tienda su mano, y no se lo termino de dar y me lo dejo. Entonces, ¿puede Jesucristo hacer algo si usted, esto es lo que Él quiere? Que nosotros le entreguemos aquellas áreas de debilidad en nuestra vida. Pero a veces decimos, no, es que ya yo soy así, los estrados somos así de arrancados. Yo he tenido que decirle, Señor, aquí te lo entrego, porque qué difícil, hermano, cuando usted maneja un carácter fuerte, entonces, está muy expuesto, porque ¿dónde no hay problemas? Cuénteme. Usted entra a su trabajo y hay compañeros muy pura vida, como decimos nosotros, y hay otros que, ay, Señor, ayúdame a pasarlo. Está estudiando y sus compañeros de estudio habrán unos pura vida y otros. Ahí me estaba diciendo mi hija Andrea, me dijo, no, qué difícil, tengo una jefa tan difícil. ¿No es cierto? Es muy difícil. Pero bueno, en segundo lugar, lo que este hermano estaba ignorando es que todo tema de la vida cristiana que se trate, si no está centrado en la cruz de Cristo, ha fallado. Todo, absolutamente toda la palabra de Dios está centrada en la cruz de Cristo. El creyente crece de gloria en gloria, viendo la gloria de Dios y el centro refulgente donde brilla la gloria de Dios con más ímpetu. ¿Dónde es? En la cruz de Cristo. Ahí, en la cruz de Cristo, es donde nosotros tenemos el poder del Evangelio, el poder para cambiar, el poder para ser sanos físicamente y emocionalmente. Pero tenemos que entregar nuestra vida completa a Jesucristo. El inconverso, aceptar a Jesús, y nosotros aceptar la santificación y entregarle mi carácter. Todavía me queda orgullo, todavía me queda altivez, tome Señor, todavía me queda esto otro, y ahí yo puedo seguir tirando la hojita para enseñarles a ustedes, porque hay muchas cosas que arrastramos inclusive de nuestra descendencia, ¿verdad? Y que decimos, qué raro, porque somos así, porque yo soy así, porque los Cartín son así,
porque son tan mandones, como nos dice Dinia. Uy, qué bárbaros ustedes, son unos mandones todos. Alegó ahí vos, cuidado no, ¿verdad? Hablemos de Dinia, que no está. Pero así es, hermanos, traemos cosas que son muy... Un día eso me quedé pensando, porque hice algo, no sé si a ustedes les ha pasado que hacen algo, o algún gesto o algo, y dicen, uy, mira, cómo me parezco a mi mamá, a mi papá. Y yo hice algo, y me acordé tanto de mi papá, digo, wow, porque ahí venimos jalando eso. Ojalá, en ese momento, yo me acordé porque me reí muy parecido a mi papá, y me dio risa algunas cosas, ¿verdad? Y papi era muy risueño, muy vacilón, y yo digo, claro, eso es bueno, pero ¿y lo malo? También lo heredamos. Por eso el Señor vino a destruir todas esas herencias, amén. ¿Por medio de qué? Del evangelio de poder. Ahora, quiero ponerles un ejemplo, porque el que habla aquí es Pablo, el antiguo Saulo, y quien fue este Saulo. Todos tenemos, ojalá nos hubieran cambiado el nombre cuando llegamos a Cristo, ¿no es cierto? Pero yo les voy a poner un ejemplo. Mi nombre, todo el mundo me conoce a mí por Mara. Un día una hermana me dice, ¿usted sabe que usted no se debería dejar llamar Mara? Y digo, por lo que dice la Biblia, que Mara son las aguas amargas. Digo, no, yo sé que son las aguas amargas, pero yo soy bien dulcita. Entonces, yo creo que todos deberíamos cambiar de nombre, pero vamos a tener un día un nombre nuevo. Amén. Porque cuando llegamos a Cristo, si teníamos amargura, Cristo va a restaurar nuestro corazón. Si teníamos tristeza, el gozo del Señor es mi fortaleza. Si no teníamos paz y andábamos siempre acongojados, Él va a ser mi paz. Él es mi justicia. Y aquí podría seguir diciéndoles, amén. Porque así Pablo se llamaba Saulo, pero cuando fue iluminado por el evangelio de poder, su nombre cambió. Y cada uno de los que estamos aquí, yo no sé en qué año, yo creo que yo fue como en el año 70 o 72, tenía como 9, 10 años por ahí, cuando yo acepté al Señor como mi Salvador, una niña de 9, 10 años. Acepté llorando, pasé adelante y acepté al Señor, y ahí cambió completamente mi vida. Y usted dice, pero una niña de 9, 10 años, ¿qué puede tener de pecado? Ya vengo con pecado, hermano. Nacemos con pecado, amén. Pero usted me puede decir, bueno, yo tenía 20 años, yo tenía 30, yo hace tantos años conozco al Señor. ¡Qué hermoso! Y así fue Saulo. ¿Quién era Saulo? Voy a mencionar así, aunque todos lo sabemos, pero vamos a dar un repaso. Dice que la posición de Saulo de Tarso con respecto al evangelio antes de su conversión era bien terrible. Dice que Saulo participó de la muerte de muchos cristianos, incluyendo a Esteban. Dice que Saulo arrastraba a hombres y mujeres, asolaba y perseguía a la iglesia hasta la muerte, encarceló a muchos creyentes. En sí, Saulo no perseguía a la iglesia, sino perseguía al mismo Señor Jesucristo. Hizo mucho mal, mucho daño a los creyentes de Jerusalén. Azotaba a los santos del Señor y los amenazaba de muerte. Hizo muchas cosas contra el nombre del Señor. Castigó a los cristianos en las sinagogas, los obligaba a negar la fe y enfurecido sobremanera contra ellos. Esta actitud de Saulo de Tarso significaba que el evangelio para él era insignificante. Era una doctrina más ahí, una filosofía más. No valía la pena y debía acabarse. Por eso él hacía todo el esfuerzo para acabarlo. Sin embargo, y así es el Señor con nosotros,
cuando menos lo pensábamos, camino a Damasco, en su intento de perseguir a la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús, el Hijo de Dios. Y a partir de allí, las cosas cambiaron tanto para Saulo como para la iglesia. Pero fue transformado por el poder del Evangelio de Cristo. ¿Qué? Ustedes se imaginan, yo me imagino que cuando Pablo se convirtió, cuando Saulo se convirtió, ya fue Pablo porque su nombre cambió, y los cristianos lo veían venir, yo sé, de alguien arrancó a correr, que voy a saber yo que era ya convertido y que había tenido un encuentro con Cristo, más de uno está huyendo de él, porque no creían, dice, a lo mejor se está haciendo pasar, porque era muy inteligente, se está haciendo pasar, pero no. El poder transformador del Evangelio llegó hasta él. Amén. Y dice que una gran luz vino sobre él y dice que se cayó del caballo donde venía y quedó ciego por 3 días hasta que conoció verdaderamente cuál era el poder del Evangelio. Y así nos pasó a nosotros, hermanos. Tuvimos un encuentro con Cristo. Más de uno estuvimos ciegos por mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero la luz de Cristo llegó y quitó toda escama de mundanalidad de nuestros ojos y pudimos ver la luz admirable que es la salvación del Evangelio. Amén. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo experimentó en su vida el poder del Evangelio. El mismo Pablo se dio cuenta y experimentó en su propia vida el verdadero significado del Evangelio, del poder de Dios. Dice que no solo su vida fue cambiada, transformada, regenerada, también su forma de pensar con respecto al Evangelio fue cambiado. Y todo eso lo hizo el poder de Dios. Amén. El poder de Dios. Ahora, en esta epístola, el apóstol Pablo, quien se identifica a sí mismo, oigan cómo se identifica ahora Pablo: siervo de Jesucristo, el que sirve, el que se pone si quiere de alfombra para que pase Jesucristo. En otras palabras, como uno que está a la disposición de Cristo. Eso es siervo de Cristo. Yo estoy a la disposición de Cristo para hacer lo que Él quiere que yo haga. ¿Cuál era la voluntad de Cristo para con Pablo? Ser un apóstol de Jesucristo. ¿Y qué significa ser un apóstol? Significa ser un enviado. Enviado. Obviamente dice que la palabra tiene en el Nuevo Testamento un uso restringido, porque apóstol se refería a los 12, nada más. Entonces ahí lo restringen. Dice, refiriéndose a un grupo de hombres que Cristo escogió soberanamente con el fin de que estos recibieran el Evangelio directamente de parte de Cristo y que luego lo llevaran al mundo con su autoridad. Por eso dice el apóstol al principio de la carta que él fue apartado para el Evangelio de Dios. Hermanos, déjenme decirle, Fernando, Virginia, Milita, Lorena, todos los que estamos aquí, que usted es un discípulo, que usted ha sido apartado para el servicio de Dios, que usted es una vasija útil para ser llena y ha sido llena por el Espíritu Santo para que dé buenas nuevas a los que no conocen de Cristo, que dé consejos, que ore, que sea ejemplo para otros. Amén. Como lo fue Pablo. Amén. Apartado para el Evangelio. Allá en Timoteo también dice que somos, qué bonita esta palabra, heraldos del Evangelio. Un heraldo era un mensajero que lo mandaban con una cartita y decía vaya, deja, y no había correo
aquel entonces. Entonces cogió un caballito y se iban a dejar una carta allá. Ese era el correo antes. Y allá estaba esperando lo otro, con otro caballo, se lo daba y ahí íbamos pasando. Así llegó la carta de independencia aquí en Costa Rica. Sí, así llegó. Entonces, heraldos, mensajeros. Qué hermoso. Estas palabras son las que Pablo usó allá en 2 de Timoteo 1, 11 y 12. Heraldos. Cristo resucitado se le apareció a Pablo y le reveló el glorioso mensaje del Evangelio, para que así, investido de la autoridad de Cristo, llevase ese mensaje a las naciones y en especial a los gentiles. Y él tanto que los odiaba, porque él tenía su propia colonia, porque ellos eran judíos y entonces no querían meterse con los griegos, con los gentiles. Esos estaban apartados, pero el Señor le dio una comisión de ser luz para los gentiles. Ahora, hermanos, ¿quién eres tú? ¿Eres tú un siervo de Jesucristo? ¿Estás a disposición de Cristo? ¿Sabes cuál es la voluntad de Cristo para contigo, como Pablo lo sabía? Pablo era un apóstol, un enviado, un heraldo. ¿Eres tú un enviado? ¿Eres un heraldo del Evangelio? Pablo tuvo un glorioso encuentro con Cristo, camino a Damasco. Nosotros hemos tenido un encuentro. Yo tengo fe que todos los que estamos aquí hemos tenido un encuentro con Cristo. Amén. Entonces, debemos de proclamar el Evangelio de poder. Ahora, ¿de qué se habla del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Dice que la palabra griega para evangelio se traduce como evangelio, como con una U, la cual aparece 77 veces en el Nuevo Testamento, al menos en su forma sustantiva. Dice que existen otros conceptos, ideas del evangelio, como las buenas noticias o buenas nuevas. Y hay muchos términos, hermanos, mencionados en el evangelio, pero mencionaré algunos, los más importantes. Dice que el evangelio incluye la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Esa es la gran noticia, la principal, que Cristo murió por nuestros pecados. Dice en la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 3. Es decir, que por medio de la muerte, de su muerte, el creyente no solo fue perdonado y justificado en virtud, sino que hemos sido reconciliados, redimidos del poder del maligno. Amén. El segundo punto del evangelio es que incluye no solo la noticia de la salvación, que todos lo sabemos, amén, sino también que Jesús resucitó, amén, de entre los muertos para nuestra justificación. Si Jesucristo, hermanos, no hubiera resucitado, no hubiésemos sido justificados. Y dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 4. La resurrección es una garantía de nuestra salvación. Amén. Tercero, el evangelio incluye la buena noticia no solo de salvación, no solo de que Él resucitó, sino que promete salvación a todo aquel que cree. Amén. Todo aquel que cree viene a ser salvo. Eso es precisamente el punto del pasaje donde dice:
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted ha creído, ¿no es cierto? Por eso está aquí. Y dice que el evangelio promete salvación a todo aquel que cree. Como resultado, todo aquel que cree experimenta salvación. ¿Qué tipo de salvación? Salvación de la culpa. Saben que nosotros llegamos al Señor y a veces nos seguimos culpando de cosas que hicimos en el pasado. Y Él vino para redimir esa culpa que usted siente. Si Él nos perdonó, tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Y a veces cargamos con grandes bagajes, con grandes cargas, valga la redundancia, de situaciones que tuvimos en nuestro pasado y seguimos cargando. Porque tal vez tuviste una mamá o un papá o alguien que muchas veces ve, esto fracasó por su culpa, porque usted hizo esto y esto y esto, y eso se nos queda. Pero tenemos que soltarlo, porque si Él nos perdona absolutamente todo, nosotros mismos tenemos que perdonarnos. Salvación de la culpa, salvación del dominio y de la condenación del pecado. En cuarto lugar, el evangelio incluye la buena noticia de que por medio de la muerte de Cristo tenemos paz para con Dios. Y dice allá en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos de entender esto, hermanos? Debemos entender que esa paz que el mundo no da, solo Dios la da. Y si hay alguna área en su vida que usted no tiene paz, entrégasela al Señor. Entréguesela. Un día de estos, bueno, yo tengo que hablar de lo que tengo más cerca. Un día de estos llegó ahí mi hija, un poco triste porque ella tiene su enfermedad y a veces de ahí es un poco dolorosa lo que ella tiene y estaba deprimida, la verdad. Y yo le dije, es que yo no puedo hablarle otra cosa que no sea de Cristo. Pero yo trato de hablarle menos así como tan marcado, pero no lo logro. Qué tirada, ¿verdad? Entonces yo le dije, Andrea, necesitas paz. Y has andado por todo el mundo buscando paz. Paz con el novio, que con los amigos, que aquí, que allá, que con el nuevo trabajo. No la tiene. Ni nunca la va a tener. Hasta que se rinda completamente ante Cristo. Cuando nos rendimos completamente ante Cristo, le decimos, Señor, ya no puedo. He tratado de evadirte de una y de otra manera, pero ya no puedo y necesito paz. Entonces, Él entra a nuestra vida, ilumina de paz, de gozo. Y usted puede estar, vea, yo veo a mami que está con su cuerpo enfermo y estuvo con unos dolores que para que mi mamá, que ha sido tan valiente, diga ay, y yo aún así en sus dolores la veo con la paz de Dios. ¿Quién hace eso? Solo el poder del evangelio, solo el poder de Cristo. Pero la juventud a veces no entienden que Cristo lo que quiere es que nosotros nos expongamos a Él y digamos, ya no puedo, yo Maritza no puedo, aquí te entrego mi vida, todo. ¿Qué quieres conmigo, Jesús de Nazaret? ¿Qué quieres que yo haga? Y entra y nos dé esa paz, hermanos. Yo no me imagino a la gente que no tiene a Cristo, no tiene paz. Vea, con este asunto de esta cuestión de la pandemia que hubo, qué cosa más tremenda. Ahí veía usted la gente que no tenía paz. Era un miedo, un terror. Sí, desesperados.
¿Por qué? Porque como me dijo una señora ahí en la cafetería, mamita, es que usted puede hablar de eso porque está joven, me dice. Pero yo, dice, me muero, ¿y qué hago? Usted no sabe para dónde va. Me dice, ¿quién sabe? ¿Usted sabe para dónde va uno? Ni para qué me preguntó, ¿ah? El segundo café, tráiganlo aquí porque vamos a hacer... Pobrecita, ¿verdad? Porque la hice. Es que usted sabe, dicen mucho, dice el sacerdote donde yo voy, dice que hay un cielo muy lindo y todo, dice, pero también, bueno, hay un infierno, no, hay otro lugar también, los tres, ¿verdad? El purgatorio es, ¿verdad? El limbo, el purgatorio es. Perdónenme, discúlpenme, pero no fui católica nunca. Entonces, cuando quiero saber algo, voy y le pregunto a doña Isabel. Pero confundida, no sabía, están en el lecho de muerte, están a nada de morir y no saben nada de la muerte. La paz de Dios en nuestras vidas. Esos vacíos que tenemos de que tal vez un papá fue ausente, no llenó la parte de padre, o a aquella mamá por su ignorancia tampoco llenó la parte de mamá. Entonces andamos como renqueando. Todavía tenemos falta de perdón, un montón de situaciones. ¿Qué hace todo esto? ¿Nos quita qué? La paz. Ay, hermanos, que nadie le quite la paz, porque a usted le quitan la paz y hasta ahí llegó. ¿No es cierto? Pero la paz de Dios solo Él la puede dar. Usted puede ir donde el psicólogo, que dicha, vaya para que le ayuden, como le digo yo a mi hija, vaya, siga yendo a las sesiones. Pero usted se va a dar cuenta que cuando usted rinda completamente su vida a Cristo, no va a necesitar de nada, solo el Señor que la va a levantar. Amén. Y sé, porque sé que la veré aquí. Amén. Esa es la fe. Amén. Dice que el evangelio incluye la noticia que se promete salvación a todo aquel que cree, la paz. Qué lindo, dice que nuestra única esperanza es que Dios ha provisto un camino de reconciliación, el cual es descrito en el verso 10. Dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Reconciliados. Hermanos, no merecíamos nada. Usted y yo merecíamos las llamas del infierno. Nada. En quinto lugar, ese evangelio incluye la buena noticia de que un día usted y yo veremos cara a cara a nuestro amado Jesús. Aleluya. Esperanza de gloria. Un día usted y yo veremos. Esta señora no sabía ni para dónde iba. Cuando yo le pregunté, me dice, ¿cómo? No, yo no sé, porque dice que hay infierno, que hay cielo, pero yo no sé nada. Yo solo sé rezar. Y le digo, bueno, no importa, siga rezando. Pero venga, voy a contarle para dónde puede ir usted y dónde no puede ir. Gracias a Dios salió salvita de ahí. Bendito sea Dios. Todas las bendiciones prometidas en el evangelio tienen un propósito, el cual es llevarnos al supremo bien del evangelio, Dios mismo. Todo esto que pasamos aquí, desde que Sandra Roque nació, ya voy a decir el año, no me importa, 1962, es que somos de la misma. Entonces, desde que Sandrita nació aquí, su niñez, su juventud, se topó con don Pedro, tuvo 3 hijos, entró aquí, bueno, estuvo en Oasis, todo este recorrido. Pero de todo este recorrido tuvo acompañamiento, ha tenido acompañamiento con su familia, sus hijos, la gente de la iglesia. Pero de todo esto, lo más importante es que Sandra Roque encontró el poder del evangelio de Dios. Y un día verá cara a cara a su amado Jesús. Y cada uno de nosotros un día veremos al Señor.
Un día esto le dije a mami, yo estoy orando para que llegues a los 110 años. Ay, Marita, por Dios, tenga misericordia de mí. Porque dice, es que usted tiene que estar ya en mi cuerpo. Ya uno está cansado. Pero me muero cuando Él quiera. No deseo la muerte. Si estoy cansada, todos los achaques y los males de la vejez, pero cuando Él quiera. Y hermanos, un día, esa es la esperanza de gloria. ¿Usted sabe que es que usted está en el lecho de muerte y no sabe para dónde va? No, por Dios. Como fui a orar por yo creo que les he contado, por aquel amigo de nosotros, Orlando Barca, y de paso a la par estaba uno en paso de muerte. Ya oré por Orlando y se fue con el Señor, gloria a Dios. Estaba como pegadito ahí, empecé a orar por él y bueno, fue un testimonio muy lindo, creo que lo he contado aquí. Y se vino una enfermera corriendo y me dice, ay, capellana, porque yo andaba con la Biblia aquí, ¿verdad? Dice, capellana, venga a rezar por otro. Y le digo, vamos, ¿a dónde está? Y estaba uno en paso de muerte y 2 grandes policías a la par, y yo me quedé así, imagínense. Y entonces me dice, ¿usted cree que él puede oír? Claro, ahí está el espíritu de él. Bueno, la dejo. Solo que los policías no, déjenlos ahí, también les vamos a evangelizar. Y entonces yo me acerqué al oído de este hombre, era un hombre joven, bien, decía mi abuela, bien galán, bien guapote así. Y me le acerqué al oído y empecé a hablarle de Cristo. Y yo le dije, después de que le di la evangelizada, que muy resumida, porque le digo, usted está a un paso de la muerte, tiene que decidir por Cristo. ¿Quiere usted aceptar a Cristo como su Salvador? Hermanos, qué triste, yo salí de ahí llorando, me hace. Vea, los policías que estaban ahí hasta que me pelaron así los ojos, porque él estaba oyendo todo, y le digo, bueno, todavía no te has muerto, yo voy a salir de aquí, tal vez duras un tiempito más. Arrepiéntase de todos sus pecados y Dios lo va a recibir, hoy mismo lo recibe. Así es, aunque ustedes no lo crean. El poder del evangelio rescata, pero el Señor es todo un caballero. O usted toma ese poder o lo deja. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Todo esto del poder del evangelio. Porque aquí abundan estas y tenemos que llenarlas. Ay, es que quieren una iglesia enorme y todo. No, pero hay muchas almas. Que tal vez esta se llama Mario, Rosita, Anita. Necesitamos traer gente. Tráigala. Para que ese poder que la tocó usted un día pueda transformar la vida de esa persona que usted traiga. Amén. Para que estas banquitas se empiecen a llenar. Porque esa es la misión de nosotros, hermanos. No es solo venir aquí a oír buena palabra, sino empezar. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor por ese poder del evangelio. Amén. Que ha tocado nuestras vidas y que nos dé el sabiduría para llegar y tocar a otros, a su esposo, a sus hijos, a sus vecinos. Vamos a alzar nuestras manos y vamos a agradecer a Dios por ese poder del evangelio. Decirle, Señor, en esta mañana te damos gracias por habernos dejado ese poder precioso del evangelio, que no quedó encerrado en una tumba fría, sino que resucitó al tercer día con poder. Señor, y que subiste y dejaste al Espíritu Santo para que guiara nuestros pasos aquí en la tierra. Señor, yo te pido que cada uno de mis hermanos aquí presentes reciba ese poder de salvación para que lo puedan dar a otros, Señor, para que puedan, Señor,
dar tu palabra, Señor, y para que ellos mismos puedan santificarse, cada uno de nosotros nos santifiquemos y vayamos cambiando y vayamos subiendo esos peldaños de la santidad. Señor, guarda nuestras vidas en esta semana, que los ángeles de Jehová acampen alrededor de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, y a Cristo sea la gloria. Amén.